¿Qué tal? ¿Cómo están? Este video va a ser una especie de balance sobre lo que pasó en el Mundial de Qatar 2022. Voy a hablar tanto del nivel de juego, de las estructuras tácticas, de los arbitrajes en este Mundial, de por qué pasó lo que pasó con equipos que sorprendieron y llegaron hasta bastante lejos, que no eran los equipos esperados. Pero antes les quiero hablar de Patreon. Les quiero recordar que Patreon es un sistema de mecenazgo, de apoyo al canal, con el que ustedes pueden obtener muchos beneficios. Les pido que sigan acá abajo, están todos los datos de cómo llegar, un link como para llegar a Patreon, y si pueden apoyar será bienvenido. Siempre digo lo mismo, aquellos que pueden, bienvenidos. Los que no pueden, no se preocupen, que los videos siguen el mismo curso. Simplemente que los que apoyan tienen más beneficios. Pero no es que por eso vaya a bajar la cantidad de videos o el nivel, todo sigue igual, así que quédense tranquilos con eso. Bueno, ahora continúo con el balance, que lo que les estaba diciendo. ¿Por qué? Porque, bueno, fue un mundial especial, con una final trepidante. Para muchos es muy difícil calibrar esto, ¿no? Muchos creen que la final del mundial fue la mejor de todos los tiempos. Es muy difícil decirlo, tal vez en cuanto a alternativas, en cuanto al cambio del marcador, sí pudo haber sido así. También en cuanto a cómo terminó, al tema de los penales, a la incertidumbre. Claro, solamente creo que puede ser comparable con la de Inglaterra 66, aquel partido con el gol fantasma. Muchos recordarán, lo pueden ver por YouTube, ese gol sobre la hora también, la pelota pega en el travesaño, pica en la línea, el gol del empate de Alemania que fuerza el alargue. Bueno, salvo esa final, yo creo que difícil encontrar otra por esas alternativas. Después el nivel de juego es otra cuestión, muy subjetiva, cada uno puede decir lo que le parezca, o mucha gente vio más mundiales que otra y entonces tiene más recuerdos, es muy difícil. Pero sí que fue una gran final, que tuvo muchísimas alternativas, es una final soñada para el que gana por toda esta situación. Y también hay que decir que Argentina para mí fue un justo ganador. Yo creo que Argentina fue un justo ganador, empezó muy mal el Mundial, empezó con una de las derrotas más importantes que tuvo Argentina en la historia de los Mundiales, pero eso a su vez, esa derrota contra Arabia Saudita, impensada completamente, en un partido en el que iba a batir el récord de imbatibilidad histórico de una selección, porque lo tenía Italia con 37 partidos y Argentina llegaba con 36 sin perder. De todas maneras, creo que al haber perdido le cambió absolutamente la idea a la selección argentina sobre cómo sobreponerse. El hecho de haber podido pasar, y no solamente pasar, sino ser líder del grupo 2 partidos después, creo que la fortaleció mucho y fue fundamental tal vez para terminar ganando el Mundial, porque a partir de ese momento se sintió mucho mejor anímicamente, mucho más fuerte. También esos cambios que produjo Scaloni fueron inteligentes y generaron entonces un equipo mucho mejor, es decir, mucho mejor estructurado, mucho mejor armado para lo que quedaba. Pero bueno, este va a ser un video de balance general, como les decía, entonces vamos a empezar a hablar del nivel de juego. Primero que todo hay que aclarar algo. Yo creo que si hubo equipos asiáticos que tuvieron un muy buen mundial, porque este fue un buen mundial para Asia, por ejemplo Japón, que llegó a los octavos de final, o Corea, que también hizo lo propio, Australia, que también hizo lo propio, no lo consiguió Irán, pero sí ganó un partido frente a los Estados Unidos, por ejemplo. Creo que eso se debe fundamentalmente a una cuestión, que los equipos europeos y sudamericanos en este mundial llegaron exhaustos, cuando no debió ser así para nada. Es decir, siempre se dijo que este era un mundial ideal porque se jugaba, yo también lo dije, porque se jugaba a fin de año, y esto significa a mitad de temporada de los torneos de más alto nivel, de los torneos top, los torneos europeos básicamente, que es donde están la mayoría de los jugadores de elite de todos los continentes. Ahora, ¿cuál fue el problema que yo no puedo entender? Es que la FIFA no cuidó su producto. El mayor producto que tiene la FIFA es el Mundial, en cuanto a marketing, en cuanto a difusión, en cuanto a acceso a todo el mundo, y sin embargo la FIFA no lo cuidó. Esto significa que le dio solamente una semana, en algunos casos a algunos equipos, para que los jugadores lleguen y se integren a su selección. Esto va contra natura, esto va contra la idea de lo que es un mundial. Un mundial es un acontecimiento que se lleva a cabo cada 4 años, en este caso 4 años y medio. Pasaron del mundial pasado de Rusia, y sin embargo los jugadores estuvieron disponibles muy pocos días antes. Ustedes se acuerdan que, por ejemplo, Bilardo, pero tantos otros técnicos también lo dijeron, esto de que necesito los jugadores conmigo 20 días, 30 días como para terminar de armar una estructura. Bueno, nunca esos técnicos tuvieron, esos jugadores, el tiempo que lo necesitaban. Y entonces, ¿qué pasó?
pasó que muchos equipos de estos, si ustedes se fijan en el trayecto de la mayoría, fueron armando los equipos de manera definitiva durante el torneo, que es algo que no es lo esperable para nada. Entonces, claro, dieron mucha ventaja en ese sentido contra equipos. Si uno piensa, por ejemplo, Argentina, Arabia Saudita. Bueno, Arabia Saudita se preparó durante muchísimo tiempo con futbolistas que están todos en el fútbol local, en el fútbol de Arabia Saudita. Entonces tuvo tiempo de preparación, tuvo mucho tiempo para armar tácticamente un equipo, y Argentina se fue armando sobre la marcha, porque muchos jugadores llegaron sobre la hora. Esto doy como ejemplo, pero no le pasó solamente a Argentina por un lado y no le pasó solamente a Arabia Saudita por el otro. Esto pasó de manera constante. Hubo muchos equipos que pagaron las consecuencias y entonces encontraron quizá más o menos su forma cuando el Mundial ya había comenzado. Di como en algún momento, en algún video, el ejemplo de Bélgica. Para no hablar de Argentina solo, el ejemplo de Bélgica. Roberto Martínez, el saliente entrenador de Bélgica, porque ya renunció, dijo hasta el cansancio que para él había dos mundiales. El mundial de la primera fase, o de la fase de grupos, y el mundial de la segunda fase, que era un mundial totalmente distinto, donde jugadores como Lukaku, por ejemplo, él lo esperaba para la segunda fase. Claro, los malos resultados de Bélgica hicieron que Lukaku entrara antes y tuvo aquel partido horribilis, por decirlo así, en el último partido, cuando perdió 4 goles cantados. Pero más allá de perder o no 4 goles cantados, Lukaku no estaba del todo bien para jugar en la fase de grupos, porque llegó exhausto, porque no llegó con el tiempo de recuperación necesario, y eso Bélgica lo pagó carísimo, a tal punto que es una de las grandes decepciones de este torneo. También en cuanto a sistemas tácticos me parece muy interesante el debate que se produjo, que es un debate que va y viene permanentemente, ¿no? Que es el debate de qué hacer con la pelota. ¿A qué me refiero con esto? Hay quienes sostienen que hay que tenerla mucho y hay que administrarla bien. Hay quienes sostienen que lo mejor es entregar al adversario, jugar al error del rival y ganar así los partidos, o que al menos, si ustedes quieren, los mundiales se ganan así. No que siempre se gana así, pero que los mundiales, que son 7 partidos para ser el campeón, se ganan de esta manera, que es dándole la pelota al otro y esperando el error y matarlo de contragolpe o con presión alta, y al primer error facturar allí. Esto lo hizo Francia en Rusia 2018. Yo no estoy de acuerdo con que ese sea un arma infalible, con que sea un sistema infalible. Para mí no es así, y Argentina en este mundial para mí mostró que no es así. ¿Por qué? Porque si bien Argentina, yo insisto, jugó con un esquema 4-4-1-1 como sistema madre, porque alguno me puede decir, no, pero Argentina en un momento jugó con 5 defensores, sí. Argentina puso a Di María como extremo en un partido final, sí, y también no jugó así, como digo yo. La base de Argentina fue siempre esa 4-4-1-1 con cambios que permanentemente Scaloni iba haciendo, porque utilizó hasta 7 sistemas distintos de acuerdo a los partidos. Pero Argentina, yo creo que lo que tuvo como virtud, y eso es un cambio respecto a Francia en el Mundial pasado en Rusia, es que Argentina sí sabía qué hacer con la pelota. Es decir, ¿a qué quiero llegar? A que la cuestión para mí no pasa por dar la pelota al contrario, sino saber siempre qué se hace con la pelota. El fútbol se juega con una pelota, el útil es la pelota. Entonces lo importante es saber qué hacer con ella. No tanto si la tenemos 50 minutos de los 90 o si lo tenemos 20 minutos de los 90. Me parece que el tema no pasa por ahí. Entonces, voy a dar un ejemplo contrario. ¿Cuál es ese? El ejemplo de España. España fue una de las excepciones, primero porque empezó ganando 7-0 contra Costa Rica, y entonces se pensaba que el equipo español iba a arrasar. Yo mismo pensé eso, realmente, después de ver ese partido. Pero después, lo que uno notó es que España jugaba casi un fútbol sin arcos. Toque, 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 sin remate final. Por ejemplo, me llama la atención que Luis Enrique, un buen entrenador, un poco inflado, para mí buen entrenador, insisto, nada más que eso, buen entrenador, Luis Enrique, después del partido en el que España quedó eliminada con Marruecos, partido que vi en el estadio, dijo en la conferencia de prensa a modo de defensa de su equipo: nosotros tuvimos la pelota el 77% del tiempo, y pateamos 11 veces al arco y ellos patearon 4. Y yo me pregunto, si uno divide los 120 minutos que se jugó el partido por los 11 remates, da como resultado un remate cada 10 minutos. Si uno remató cada 10 minutos y de esos 10 minutos tuvo el 77% de la pelota, es un remate casi cada 8 minutos o algo así. Es una barbaridad lo poco que remató España para el tiempo que tuvo la pelota. ¿Qué hizo durante el resto de los minutos en los que la pelota no era rematada al arco? ¿Cuántos pases se dio? ¿Para qué? ¿Para qué tantos pases? Bueno, ahí sí entra, por eso digo, el debate sobre qué hacer con la pelota.
Si hay que estar con la pelota en los pies y no rematar solamente para que el adversario no la tenga, o rematar al arco y definir los partidos. Bueno, yo creo que Argentina, a diferencia de España, lo que hizo fue, cuando tenía la pelota, acelerar el ritmo. Para eso fue muy importante lo que hizo De Paul o lo que hizo McAllister. Es decir, al recibir la pelota, acelerar y rápidamente pasar al ataque. Eso se ve inclusive hasta en uno de los goles, que fueron los icónicos goles de la selección argentina, que es el de Julián Álvarez, cuando Molina le pasa, que hay muchos videos y memes con esa jugada de Molina, que le pasa y corre a una enorme velocidad. Es decir, siempre había jugadores que acompañaban a otros a velocidad. Me parece que eso es lo importante. Argentina era mucho más frontal en el momento que había que definir. Después no significaba que no pudiera jugar bien o que los pases no fueran precisos. El tema es qué hacer con la pelota, es tener una idea madre de qué hacer. Y no pasa solo por tocar y tocar. Lo importante es que en el fútbol lo más importante es el gol. La meta es el gol. Si uno tiene como base el juego, es muy lindo para la vista, pero si no define, es como que le faltara la cereza al póster, lo más importante. Bueno, Argentina tuvo lo que España no tuvo. Muchos habrán visto este programa de televisión del Chiringuito, donde Jorge de Alessandro, un ex futbolista, un ex arquero de San Lorenzo de Almagro y del Salamanca, por ejemplo, apareció diciendo una frase muy dura, pero también muy cierta, ¿no? Aquello de carrozas fuera, refiriéndose a España. Un poco exagerado, pero yo creo que va en el mismo sentido de lo que quiero decir. ¿A qué voy? A que eso de tener lentamente la pelota y tocar y tocar y tocar y tocar y que pasen los minutos hasta llegue a irritar si eso no termina en el arco de enfrente. Por eso digo que el debate me parece inconducente, porque no pasa por cuántos minutos se tiene la pelota, sino de tener la idea de qué se quiere hacer. Porque si uno tiene la idea de qué quiere hacer, a lo mejor la puede tener muchos más minutos. Pero si no tiene idea de qué quiere hacer, no importa que la tenga 80 de los 90, no sirve para nada. Bueno, esto es otro punto que me parecía importante destacar. Señalo distintos equipos que me parece importante. Por el lado de las decepciones, primero, cité a Bélgica, cité a España, cito a Dinamarca, que es un rival que yo lo tenía casi seguro para Argentina, como uno de los dos primeros del grupo de al lado de Argentina, del grupo de Francia y de Australia. Bueno, Dinamarca queda fuera de una manera increíble. Me parece rarísimo lo de Dinamarca, porque es un equipo muy armado que meses atrás nada más le había pegado un enorme baile a Francia en el partido de la Liga de las Naciones. Sin embargo, bueno, Dinamarca por distintas razones no pudo avanzar con muy buenos jugadores, algunos de muy buen nivel, y la vuelta de Eriksen, además, que fue una gran sorpresa después de lo que le pasó en la Eurocopa, donde tuvo ese gran problema de salud que, bueno, muchos temimos, inclusive por su vida. Bueno, al poco tiempo estaba volviendo Eriksen, ya jugando en el Manchester United, pero Dinamarca no pudo avanzar y quedó afuera en un grupo en el que Australia pasó. Bueno, realmente extraño, y yo creo que eso le favoreció a Argentina porque se le abrió mucho el Mundial y a partir de ahí avanzó muchísimo más. Creo que esas son las grandes decepciones. No creo que a Brasil se lo pueda poner a nivel de decepción, por ejemplo, porque Brasil, si ustedes se fijan, hay una especie de constante histórica de estos últimos 20 años en la que Brasil llega siempre a la misma posición, a cuartos de final. Yo creo que Brasil en algún momento sobró un poquito la situación. ¿Qué quiero decir? En aquel partido, cuando empezó a poner jugadores al tercer arquero, Tite, o eso de los bailecitos, una cantidad de cosas que no es que esté mal, no los estoy criticando. Sí creo que dio una sensación hacia afuera de estar un poco pensando ya en la final antes de jugar cuartos o semifinal. Me pareció que eso fue lo que pasó. Y después, bueno, creo que fue inteligente el planteo de Croacia en ese partido de cuartos con Brasil. Una Croacia que, dije en varios videos, si ustedes lo siguen o lo pueden seguir, me parece que muy bien Zlatko Dalic, el entrenador, hizo lo correcto en octavos, que fue un partido duro para Croacia, cuando sacó a Luka Modric, que es el motor del equipo, el jugador más importante, pensando en los cuartos contra Brasil. Modric jugó un partidazo contra Brasil, que era el partido más importante que tenía Croacia, porque de ese partido dependía jugar los 7 o irse en el quinto. Modric juega un gran partido contra Brasil y después yo creo que lo pagó frente a Argentina, porque 4 días más tarde Modric estaba realmente muy cansado, pero creo que ya le había valido en cierta manera a Croacia el hecho de pasar a Brasil y de jugar por el tercer puesto. Creo que fue muy bueno. Croacia por tercera vez desde que en 1998 ingresó a jugar los mundiales, es la tercera vez que termina en el podio, y es muchísimo para el equipo croata, que se está haciendo ya un clásico de llegar a las fases finales y de ser protagonista de los torneos, ¿no? Así que Croacia son los equipos salientes para mí, de los mejores de este torneo, con algunas grandes figuras como Guardiol, como Livakovic,
Bueno, ni hablar de Modric, por supuesto, o de Perisic, que son jugadores ya consagrados hace tiempo, o Brozovic, bueno, son jugadores ya muy conocidos. Pero aparecieron otros nuevos, otros muy buenos valores para tener muy en cuenta. Después, como dije, los equipos asiáticos en general dieron la sorpresa. Marruecos es otra de las grandes sorpresas del torneo. Lo pongo al nivel de Croacia, el mismo nivel. Llegó a jugar el tercero y cuarto puesto frente a Croacia. Pero más allá de eso, creo que no es una casualidad. Primero, un muy buen sistema táctico con defensores y volantes que mordían prácticamente a los rivales, con pierna muy fuerte, pero leal, pero muy fuerte. Y después, otra cosa importante que no hay que dejar de lado. Marruecos tenía grandes estrellas, grandes jugadores que en muchos casos no eran tan conocidos para el gran público, pero que ya venían destacándose en ligas importantes. Bono es un arquero reconocido, Hakimi, Ashraf, para mí es tal vez el mejor lateral del mundo, anda ahí con Cancelo peleando y con Walker, pero son los mejores laterales del mundo. Mazraoui, por el otro lado, acaba de pasar al Bayern Múnich en una fortuna. Amrabat, para mí, el volante central, gran figura, y tal vez el mejor jugador que tuvo Marruecos en el torneo. Ziyech es un jugador reconocido del Ajax, que termina jugando a gran nivel en el fútbol inglés. En-Nesyri es un valor del Sevilla, que después jugó también el fútbol francés, me parece muy importante. Casi todos los jugadores que menciono son jugadores de primerísimo nivel. Entonces, no es que Marruecos llegó por así nomás, sino que está en un gran momento de sus individualidades. Y también por eso me parece importante. Este mundial fue un mundial más del fútbol asiático que del fútbol africano. A mí me parece que el fútbol africano no tuvo una evolución acorde a lo que venía pasando en los últimos tiempos. Viene en una caída. Senegal un poco disimuló esta caída con la falta de Sadio Mané. Al mismo tiempo logró pasar en un partido muy angustioso frente a Ecuador, que vi en la cancha, que bien pudo haber quedado eliminado allí contra Ecuador de Alfaro. Estuvo muy cerquita de quedar eliminado, pero bueno, pasó y es el campeón de África. Pero después el resto de los equipos africanos, yo a Marruecos lo pongo como en un sector aparte, ¿no? Porque es más bien un equipo árabe, pero yo creo que el fútbol africano en sí, el africano del centro hacia el sur, está en una crisis porque para mí tiene que volver a las fuentes y volver a entrenadores africanos, no depender de entrenadores extranjeros. Creo yo que ese ha sido un problema, el depender de los europeos, porque hay ya muchos africanos en Europa, pero el europeo le trae orden táctico, disciplina táctica, pero una limitación técnica. Y yo creo que al final termina faltando la inventiva a estos equipos, se van pareciendo cada vez más a los europeos y no le veo sentido a eso. Pero es mi manera de verlo, tal vez estoy equivocado. Por el lado de los equipos sudamericanos, otra decepción fue Uruguay. Pero yo creo que Uruguay fue una decepción por un motivo externo a lo que es el juego en sí, que fue su entrenador. A mí me llama mucho la atención, lo he hablado con muchos colegas uruguayos de mucho prestigio y casi todos coincidieron en lo mismo, y es lo que uno vio también. El hecho de que a Alonso le quedó grande el Mundial. Es un poco raro porque Alonso tomó las eliminatorias o la clasificación sudamericana para el Mundial a 4 partidos del final, ganó Uruguay esos partidos, parecía que anímicamente lo había levantado después de años de trabajo del maestro Tavares, pero cuando Uruguay llegó al Mundial, lo que hizo Alonso como planteo no lo entendí nunca. Por ejemplo, en el partido contra Portugal, marcó con 5 atrás, dejando a un jugador prácticamente siendo hombre, no fue exacto hombre, pero era casi zona hombre, lo que hizo Josema Jiménez con su compañero de equipo en Atlético Madrid, Joao Félix. Joao Félix es un muy buen jugador, un jugador de mucha proyección, uno de los mejores jugadores hoy que tiene el Cholo Simeone en Atlético. Pero a mí me parece que Joao Félix no es Pelé, ni Maradona, ni Messi, como para que un equipo pierda un jugador de los 11 marcándolo todo el partido, siguiéndolo. Creo que fue un error de Alonso, porque en ese error sacrificó, fíjense ustedes, a un jugador hábil como Pelistri, o sacrificó también otro delantero más, ¿no? O un creativo como es de Arrascaeta, que es el alma mater, o es el jugador que crea el fútbol del Flamengo, que es el actual campeón de la Copa Libertadores. Hoy Brasil tiene una de las mejores ligas del mundo. Que un jugador como de Arrascaeta sea el líder o el eje del equipo, que es el campeón de América, y que no sea titular en Uruguay en un mundial, a mí me parece aberrante directamente, y es un poco lo que hizo Alonso, y creo que le hizo perder a Uruguay una magnífica ocasión para que esta generación que se está retirando terminara de otra manera el mundial. Termina de otra manera en estas participaciones. Estamos hablando de jugadores como Muslera, como Godín, como Suárez, como Cavani, bueno, cantidad de jugadores como Coates también, como Cáceres. Bueno, esos jugadores seguramente acaban acá, terminan acá,
Uruguay siempre es una máquina de generar nuevos jugadores, pero esa generación, a mi parecer, debió terminar de otra manera. El esquema no fue el esquema ideal, sé que muchos jugadores estaban en contra de eso, hubo jugadores que estaban realmente distantes del técnico por esa situación, pero la ocasión se perdió y Uruguay termina acá, para mí, eliminado en primera fase de algo que tranquilamente pudo haber pasado. Contra Portugal, cuando entraron los jugadores que tenían que entrar, cambió todo, pero era poco tiempo. Y después el partido contra Ghana lo ganó, pero ya era tarde. El gran problema fue lo que pasó con Corea y el primer tiempo, o más del primer tiempo, contra Portugal. Una pena realmente. Y el otro caso es el de Ecuador. Ecuador, con Alfaro, pintaba para más, un equipo muy bien estructurado, muy bien trabajado desde los juveniles con Jorge Célico, lo dijimos más de una vez en los videos. Hay un gran trabajo de un argentino como Jorge Célico con los juveniles. Parte de sus juveniles enriquecieron al trabajo que hizo en estos años Gustavo Alfaro, un gran trabajo táctico, un equipo ecuatoriano que llegó con expectativas y que lamentablemente creo que desaprovechó sus partidos. En el primero, contra Qatar, ganó 2-0 y había una gran euforia, pero ese partido para mí daba para más goles y después la diferencia de goles podía correr. Después vino el partido contra Holanda que dominó, el propio Van Gaal le reconoció a Alfaro después que dominó y que mereció ganar Ecuador, pero no lo ganó. Y después ya desperdició contra Senegal la gran ocasión final como para pasar. Una pena, una gran decepción para Ecuador, pero insisto, esto mucho para el que está mirando en Ecuador o alguien que pueda determinar el fútbol de Ecuador, me parece que Alfaro está para seguir. Tiene que apostar a 4 años más de Alfaro porque Alfaro trabajó muy bien y por un resultado de un partido no se puede terminar un ciclo. Espero que recapaciten y que Alfaro pueda seguir trabajando allí. Y bueno, después nos queda finalmente el tema de Argentina y Francia. Argentina y Francia, dos equipos que llegan a la final, que yo creo que si había que decir al principio de la organización qué final le convenía más, seguramente iba a ser esta, y eso da lugar a pensar en muchas cosas, ¿no? Uno puede discutir algunos penales que le dieron a Argentina, le dieron muchos penales, algunos de ellos tengo la duda de si fue o no fue. Entramos en un terreno que quiero usarlo para terminar definitivamente este video. Pero creo que, como digo, de Argentina está muy claro que el sistema que utilizó Scaloni después del primer partido, después de recapacitar aquella derrota frente a Arabia Saudita, le termina dando muchas posibilidades más, porque colocó jugadores más jóvenes, porque el esquema que utilizó después fue el más adaptado para un mundial. Jugó muy bien esos partidos que tenía que jugar en la fase final. Argentina siempre fue adelante, fíjense en el marcador, algo que le pasó en todo el ciclo Scaloni. Un hecho de los más importantes es que los rivales de Argentina fueron a remolque durante todo el ciclo de 4 años, no solamente en el Mundial, sino que el Mundial fue una continuación, salvo el partido con Arabia Saudita, aunque también en este punto, el tema del remolque, fue prácticamente para todos los rivales de todos los continentes que jugaron contra Argentina. Un hecho fundamental, Argentina casi nunca va perdiendo, a lo sumo le empatan. Lo que le pasó es eso, más de una vez se dejó estar y le empataron, o porque no introdujo los cambios correctos o en el momento correcto, o simplemente se metió muy atrás, que le dio señales a los rivales de que se iba a meter atrás, y los rivales aprovecharon con distintas circunstancias para terminar empatando el partido. Con Países Bajos metiendo 4 torres y tirando centros, contra Francia aprovechando la velocidad de Mbappé o lo que fuese, pero casi siempre pasó que Argentina fue el que dio señales de que se metía atrás, que es un tema para corregir. Por el lado de Francia, bueno, yo creo que Francia no fue la misma del Mundial de Rusia, por una cuestión de necesidad también. Hay que tener en cuenta que tuvo problemas, por un lado, físicos / personales. Yo diría que fue un poco mitad y mitad con lo de Karim Benzema. Nunca quedó claro exactamente qué pasó con Benzema. Todo indica que hubo un problema físico que es cierto que arrastraba porque no venía jugando en el Real Madrid, pero por otro lado queda la duda sobre si en 15 días se recuperaba o no. Hay algunos que dicen que sí que estaba recuperado o podía recuperarse, otros que no, otros que directamente había jugadores importantes del plantel que lo rechazaban y que no querían que volviera. Benzema después dejó de seguir a varios en las redes sociales, con lo cual indica que había algún tipo de conflicto, pero digo que salvo Benzema, después está el caso de Kanté, de Pogba, de Matuidi, que son jugadores muy importantes en el Mundial pasado, y fíjense que estamos hablando que de los 4 volantes que salieron campeones mundiales en Rusia, 3 no estuvieron en este mundial, sumado a que Giroud además fue un 9 mucho más cercano a lo que hace en el Milan, un 9 goleador y no el 9 que se sacrificó bien porque realmente lo tenía que hacer en el Mundial de Rusia, pivoteando para que los demás convirtieran. Esta es una Francia que jugó con un esquema muy raro, obligada por las circunstancias, casi diría que con un 4-2-1-3,
Cuando digo esto, digo porque me parece que Tchouaméni no es un 5 precisamente de marca, es un 5 elegante, de buen juego, de buen remate de media distancia. Y lo mismo pasa con Rabiot. Adrián Rabiot tampoco es un volante de marca estricta, es un volante mixto casi con más llegada que marca. Y Griezmann, por supuesto, que era mucho más un armador de juego, que volvió a destacarse y no fue el de Atlético de Madrid, por suerte para Francia. Y luego dos extremos y un centro delantero. Estamos hablando de Dembélé por un lado, de Mbappé por el otro y en el medio Giroud. Es decir, una Francia que prácticamente salía a los partidos a romper en la mitad de la cancha y que basaba mucho en retroceder un poco para establecer una presión muy alta porque precisamente no tenía volantes para marcar. Cosa totalmente distinta a lo que pasó en el Mundial anterior. Entonces, bueno, Francia se ve obligada a un esquema diferente con un gran Mbappé. Pero cuando uno habla de un gran Mbappé y habla de lo que hizo, por ejemplo, en la final o en algún otro partido importante, también hay que pensar en lo que hizo Messi, ¿no? Si hablamos de un gran Mbappé, hay que hablar de un gran Messi que tuvo el Mundial soñado por él y por todos los argentinos que aman el fútbol, ¿no? Realmente fue un Mundial extraordinario, pero para poder hacer ese Mundial hay que tener un equipo atrás que lo sostenga, que lo ayude, que colabore, que es lo que pasó en este caso con Messi y con el equipo argentino. Finalmente, último concepto que quiero dar antes de terminar definitivamente este video, es la atención con respecto a esto que dije de las grandes actuaciones de equipos asiáticos, africanos, etc. Una cosa cada vez es más claro, es el Mundial hasta los octavos de final, y otra cosa es el Mundial de cuartos en adelante. Hasta octavos de final, en general los mundiales se dan el lujo, entre comillas, de que algún equipo sorpresa pueda llegar inclusive hasta esa fase, pasando la fase de grupo, sorprendiendo, como al revés diría que una enorme decepción fue Alemania, que se quedó, pero ojo que Alemania, igual que Italia, son dos selecciones que vienen para abajo hace bastante tiempo. En el caso de Italia, no es que van 2 mundiales que se queda fuera, van 4 mundiales que realmente va mal. Desde que ganó el Mundial 2006, el Mundial 2010 quedó en primera fase en Sudáfrica, Mundial 2014 quedó en primera fase, Mundial 2018 no asistió, Mundial 2022 no asistió. 4 mundiales que Italia está en esa situación. Alemania no anduvo bien en la Eurocopa pasada y no anduvo bien y se quedó en la primera fase en Rusia 2018 y ahora volvió a pasar lo mismo. Atención con Italia y Alemania, dos potencias que hace mucho tiempo que no encuentran el rumbo y que están en un cambio importante, en una transición. Pero bueno, quiero decir que en general, sacando esos casos, o sacando el caso de Marruecos, que es la excepción al revés, puede decirse que cuando llegan los cuartos de final se establece una especie de mini mundial de 8 equipos donde aparecen las potencias en general y si hacemos el cálculo, por lo menos de los últimos años, sumado a la tradición de algunos otros, las potencias son casi siempre las mismas, en este caso la única excepción fue Marruecos. Pero todos los equipos eran prácticamente los de siempre. Eso da para pensar cuánto cambió el fútbol cuando en realidad pasan los sistemas, cambia la tecnología, cambian muchas cosas, cambia el ritmo del fútbol, pero a la hora de la verdad, como digo, de los 8, 7 por lo menos son los de casi siempre. Espero que les haya gustado este video, les pido como siempre que pongan me gusta acá abajo, que lo compartan y no olviden de suscribirse. Hasta la próxima.